Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Sean ustedes bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación, en el que les presentamos las noticias más importantes sobre el medio ambiente y algunas entrevistas. El día de hoy Miguel Ángel nos tiene preparados 4 temas, que son los temas que la ONU está manejando esta semana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio, al movimiento Laudato Si y a todo nuestro staff. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, a nombre de mis compañeros yo te doy la bienvenida, mis compañeros de Laudato Si Toluca. Y bueno, pues adelante con esa información porque sabemos que es vasta, entonces hay que ocupar bien nuestro espacio. Así es, muchas gracias. Pues esta semana la ONU nos ha tenido bastante ocupados y empezó el lunes con el secretario general, Antonio Guterres, haciendo una declaración sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, que amenazan con trastornar los mercados mundiales de alimentos y de energía, con implicaciones funestas para la energía, para la agenda climática mundial. Los países podrían verse tan consumidos por la insuficiencia inmediata del suministro de combustibles fósiles que pueden descuidar o dejar de lado las políticas para reducir el uso de este tipo de energéticos, dijo al participar en la cumbre de sostenibilidad económica organizada por la revista The Economist. Guterres explicó que las medidas a corto plazo que tomen las grandes economías para satisfacer esa escasez con las opciones disponibles suponen el riesgo de crear una dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo, cerrando la posibilidad de limitar el aumento de las temperaturas globales a 1.5 grados Celsius para fin de siglo con respecto a los niveles preindustriales. La adicción a los combustibles fósiles asegura una destrucción mutua. Señaló que la actual coyuntura evidencia claramente que la dependencia de los hidrocarburos coloca a la economía global y la seguridad energética a merced de los vaivenes y crisis geopolíticas, por lo que instó a tomar cartas sin más pérdidas de tiempo. El cronograma para reducir las emisiones de carbón en un 45% es extremadamente ajustado. En lugar de pisar el freno en la descarbonización de la economía global, ahora es el momento de pisar el acelerador a fondo hacia un futuro de energía renovable. Abundó que hace falta apurar la eliminación gradual del carbón y todos los combustibles fósiles e implementar una transición energética rápida, justa y sostenible. Subrayó la necesidad de que este año se concreten coaliciones climáticas para ayudar a las economías emergentes a eliminar el carbón con urgencia y de que se impulse un aumento rápido y transformador en el financiamiento climático con los bancos multilaterales de desarrollo liderando el desbloqueo de los billones de dólares que se necesitan. También es imperativo descarbonizar sectores críticos como el transporte marítimo, la aviación, el acero y el cemento. Sobre todo, insistió, se debe proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar un enfoque igualitario en la adaptación. Solo así podremos rescatar la meta de 1.5 grados Celsius de la unidad de terapia intensiva y llevarla a la sala de recuperación. Desafortunadamente, el mundo no se está ajustando a estas exigencias y hay muchos aspectos por resolver. O peor aún, que ni siquiera se abordaron adecuadamente en la más reciente cumbre sobre cambio climático, la COP26 en Glasgow, Escocia. Tal es el caso de lo lejos que estamos de los propósitos de reducción de las emisiones de carbón. Mantener vivo el objetivo de 1.5 grados requiere una reducción del 45% de las emisiones globales para 2030 y la neutralidad del carbono para mediados del siglo. Detalló que según los compromisos nacionales actuales, las emisiones globales crecerían casi un 14% durante la década de 2020. Las emisiones de carbón han aumentado a niveles récord. Estamos avanzando como sonámbulos hacia la catástrofe climática. Nuestro planeta ya se ha calentado hasta 1.2 grados y vemos las consecuencias devastadoras en todas partes. Recordó que en 2020 los desastres climáticos obligaron a unos 30 millones de personas a desplazarse
Esto es una cantidad 3 veces mayor de desarraigados que la generada por la guerra y la violencia. Guterres aludió también al informe del IPCC, que hace apenas 2 semanas confirmó que la mitad de la humanidad vive ya en zonas de peligro como consecuencia de este fenómeno. Considero que en el planeta interconectado de hoy, ningún país ni corporación puede aislarse de los niveles del caos. Si seguimos con más de lo mismo, podemos despedirnos del objetivo de 1.5 grados e incluso 2 grados pudiera estar fuera del alcance. Eso sería una catástrofe. Entonces, para detener el calentamiento global, dijo Guterres, es fundamental que los países del G20 asuman su responsabilidad y actúen con celeridad. Las economías desarrolladas y emergentes del G20 representan el 80% de las emisiones globales. Destacó la alta dependencia del carbón de países como China, India e Indonesia, pero fue muy claro al decir que no puede permitirse un juego de culpas climáticas con los países desarrollados, diciendo que ellos han cumplido y que depende de las economías emergentes acelerar la transición, mientras los países en desarrollo responden que las naciones ricas exportaron a las actividades industriales a sus territorios a cambio de bienes más baratos. Además, agregó, si se observan las emisiones que corresponden al consumo, no a la producción, el mundo desarrollado todavía tiene un largo camino por recorrer y existe una responsabilidad histórica que ha dado lugar al principio acordado internacionalmente de responsabilidades comunes pero diferenciadas a la luz de las circunstancias nacionales. No hay ganadores en un juego de culpas. No podemos señalarnos con el dedo mientras el planeta arde, concluyó Guterres en este foro de The Economist. En otro tema que está tratando la ONU en esta semana, el enviado especial de la ONU para los océanos, Peter Thompson, afirma que no hay planeta saludable sin un océano saludable. Dice que nuestro consumo de plástico y las emisiones de dióxido de carbono afectan los mares y la vida que existe en ellos. Las soluciones para restablecer la salud de los océanos y de los mares están ahí, y por eso anunció que dentro de 100 días estos problemas serán el centro de atención en Lisboa, en la segunda conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre los océanos. Remarcó que millones de seres humanos, animales y plantas dependen de un océano saludable, pero el aumento de las emisiones de carbono lo vuelve más ácido, debilitando su capacidad para sustentar la vida bajo el agua y en la tierra. Los desechos plásticos también están asfixiando nuestras aguas y más de la mitad de las especies marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción para el año 2100. Sin embargo, no todos son malas noticias. Según el enviado especial de la ONU para el océano, se está generando un impulso para un cambio positivo en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes, quienes se movilizan para revertir el deterioro de la salud de los océanos. La conferencia de la ONU sobre los océanos se realizará del 25 de junio al 1 de julio en Lisboa, Portugal, y brindará una oportunidad para promover asociaciones y aumentar una inversión basada en la ciencia. También será el momento para que los gobiernos, las industrias y la sociedad civil unan fuerzas y tomen medidas. Pero, ¿cuánto se ha avanzado en la conservación de los océanos desde la última conferencia? Definitivamente, dice Thompson, no lo suficiente. Había un objetivo para 2020 de tener el 10% del océano cubierto de áreas marinas protegidas, y hasta 2022 solo se ha alcanzado el 8%. Esto muestra que debemos trabajar mucho más porque tales áreas son una parte esencial para salvar la salud del océano. Para la conferencia de biodiversidad de la ONU en Kunming, China, en este año hay una propuesta apoyada por 84 países para alcanzar un objetivo 30-30. Esto es, el 30% del planeta protegido para 2030, lo cual incluye, por supuesto, las partes del océano.
Esto es mucho más ambicioso de lo que tenemos actualmente en la meta para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es la que establece un 10%. El cambio climático es una cuestión de supervivencia para todos, pero especialmente para los pequeños estados insulares en desarrollo. Para ellos, las noticias no son buenas, como ha mostrado el informe del IPCC, pero hay que tomar en cuenta que no se trata solamente de los pequeños estados insulares en vías de desarrollo, sino también de las personas que viven en las deltas de los ríos y de las personas que viven en las ciudades construidas sobre cimientos aluviales bajos. La estabilidad no pinta bien para ellos si la temperatura en el mundo aumenta 2 o 3 grados más, que es hacia donde nos dirigimos. Por eso, los estados insulares en vías de desarrollo encabezan la batalla para transformar nuestros patrones de consumo y producción para que este mundo no se vuelva más cálido. 1.5 grados centígrados para seguir con vida. Esa es la consigna que sigue siendo la ambición, que disminuye cada día, pero que se sigue pidiendo mantener. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos seguir? ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Se trata de reducir el uso de combustibles fósiles y actividades de quema de carbón. Cada humareda que sale de las chimeneas es un clavo más en el ataúd de esos países. Ese es el gran llamado a la transformación. Y ese llamado depende de cada uno de nosotros. Mientras salimos de la pandemia de la COVID-19, ¿vamos a volver a lo que hacíamos antes? ¿O vamos a intentar comer de forma más sostenible, viajar de forma más sostenible, comprar de forma más sostenible? La pandemia nos ha dado una lección. Ojalá lo haya hecho y que estemos reconstruyendo no solo mejor, sino más verde y azul. Pero, ¿qué es lo que hasta este momento obstaculiza el avance de la conservación de los océanos? Hay bastantes ángulos. Se trata de la contaminación, de la sobrepesca, del efecto invernadero y de las emisiones de gases, de poner en marcha la tecnología marina, esto entre otras muchas causas. Hay que considerar que el 80% de la contaminación en los océanos es causada por los plásticos. Para ello, ya se trabaja en un tratado internacionalmente vinculante para combatir la contaminación plástica. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que podrían verse para salvar el océano? Thompson responde que hay 1000 soluciones que se lanzarán en la conferencia de la ONU sobre los océanos en Lisboa. Pero en lugar de mirar las soluciones individuales, hay que estar preparado para mirar toda una flota. Hay que considerar especialmente la solución de la nutrición. El mar proporciona una nutrición muy saludable en comparación con algunas de las otras cosas que se producen en la tierra. La mayor fuente de alimento en el mundo solo es aprovechada totalmente por las ballenas, el fitoplancton. En el futuro, comeremos una especie de tofu marino hecho de fitoplancton. Seremos agricultores del mar en lugar de cazadores-recolectores, que es lo que todavía somos. Entonces, ese tipo de transformaciones ya están en marcha, pero tenemos que invertir en las transformaciones y tenemos que empezar a hacerlo ahora. Como individuos, ¿qué podemos hacer? Simplemente adoptar un mejor comportamiento como seres humanos en términos de contaminación. Hay que ver nuestro uso del plástico y preguntarnos, ¿realmente necesito todo este plástico en mi vida? Creo que mucha gente como nosotros, como Mari Carmen, como un servidor, pues tenemos la edad suficiente para recordar una vida sin plásticos y déjenos decirles, era muy agradable. Otro de los temas que ha tratado la ONU en esta semana es el del agua, porque el día 22 fue el Día Internacional del Agua. Al respecto, los líderes de la Coalición por el Agua y el Clima han hecho un llamado a una acción más urgente y unida para proteger a nuestra gente y a las generaciones futuras frente a la nueva y alarmante evidencia científica del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, de las crecientes amenazas mundiales a la disponibilidad de agua y de los peligros relacionados con el líquido. Aproximadamente la mitad de la población mundial
experimenta actualmente una grave escasez de agua durante al menos una parte del año y se espera que esto empeore a medida que el cambio climático altere los patrones de precipitación, con consecuencias para todo el ciclo del agua. Los impactos de los cambios hidrológicos por el retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost se acercan ya al punto de no retorno. A la fecha, solo el 0.5% del agua de la Tierra es utilizable y está disponible como agua dulce, pero en los últimos 20 años, el almacenamiento de agua terrestre, esto es toda el agua en la superficie terrestre y en el subsuelo, incluida la humedad del suelo, la nieve y el hielo, se ha reducido a un ritmo superior al consumo humano total de agua por año. Esto tiene enormes ramificaciones para la seguridad del agua en el futuro, ya que el aumento de la población, dado el aumento de la población y la degradación ambiental. Estamos a la vanguardia en el replanteamiento de cómo las sociedades y economías resisten mejor el cambio climático. Mejorar la forma en que usamos el agua es un camino que debemos desarrollar para mantener la seguridad alimentaria, proteger la salud y los medios de subsistencia, promover la transición justa hacia la energía limpia, construir ciudades inteligentes con el agua y el clima, proteger el medio ambiente, construir economías resilientes, ayudar al mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir compromisos climáticos globales, dijeron los líderes de la coalición Agua y Clima en este llamado a la acción. Tras reconocer que no podemos administrar lo que no medimos, los líderes se comprometieron a establecer un sistema global de información del agua para llenar los vacíos en datos confiables e información procesable. Necesitamos datos para entender cómo el cambio climático está afectando nuestros sistemas de agua, para entender dónde, cuánto y en qué calidad está y estará disponible el agua. Necesitamos información para saber dónde y cómo nuestras acciones pueden respaldar mejor el acceso al recurso y protegernos de peligros y desastres relacionados con el agua. Los datos también son clave para la toma de decisiones inteligentes. Sin embargo, existen brechas importantes. Los datos están dispersos, son inconsistentes e incompletos. Los líderes de la Coalición del Agua y el Clima incluyen a los principales representantes de los países vulnerables al derretimiento de los glaciares, las inundaciones y las sequías, así como a la ONU y las agencias de desarrollo, las empresas, la sociedad civil y la juventud, en un panel que tiene la tarea de proporcionar orientación estratégica sobre la integración de las agendas del agua y el clima y acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La disponibilidad de agua del hielo, una fuente importante para el riego en algunas partes del mundo, disminuirá mientras que la pérdida de masa de los glaciares globales disminuirá la disponibilidad de agua para la agricultura, la energía hidroeléctrica y los asentamientos humanos a mediano y largo plazos. Se prevé que los cambios en la magnitud del caudal, el momento y los extremos asociados tengan un impacto adverso en los ecosistemas de agua dulce en muchas cuencas hidrográficas. Los daños directos por inundación aumentarán en magnitud con cada fracción de grado de aumento de la temperatura. La adaptación a los riesgos e impactos relacionados con el agua constituyen la mayoría de todas las políticas de adaptación al cambio climático documentadas, según el informe del IPCC, pero advierte sobre el riesgo de que las medidas de adaptación mal gestionadas puedan ser contraproducentes. Por ejemplo, los proyectos de riego mal gestionados pueden reducir el riesgo de sequía, pero también acelerar el agotamiento de las aguas subterráneas y otras fuentes de agua, así como aumentar la salinización del suelo. En vista de estos crecientes desafíos y la urgente necesidad de la acción, los líderes del agua y el clima hacen un llamado a tener un enfoque integrado del agua y el clima, reconocer el papel del agua para la toma de decisiones informadas en la mitigación del cambio climático y la acción de adaptación. Buscar el apoyo internacional para mejorar los datos y la información sobre el agua para un mundo preparado para el clima. Trabajar juntos para poner en funcionamiento un sistema mundial de información sobre el agua que proporcione el estado, la evaluación y las perspectivas
para tomar decisiones inteligentes relacionadas con el agua y con el clima. Buscar socios para unirse en la implementación de soluciones de apoyo para una toma de decisiones acertada, un balance de agua y clima, un mecanismo de información de la criósfera, una nueva justificación financiera, un compromiso local y cooperación de cuencas fluviales. Reconocer la necesidad de proteger los glaciares, comprender el papel de los glaciares como una de las fuentes más críticas de agua dulce y unir fuerzas para preservar estos recursos a través del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares 2025. Y finalmente, aunque no menos importante, el día 21 se celebró el Día Internacional de los Bosques. Y aquí también la ONU hizo importantes pronunciamientos y establece que aunque la salud de los bosques es esencial para la humanidad y la supervivencia del planeta, y pese a la clara promesa efectuada por múltiples sectores para evitar su degradación, cada año seguimos destruyendo unos 10 millones de hectáreas de bosques. Esto lo afirmó Antonio Guterres con motivo del Día Internacional de los Bosques en su mensaje para la efeméride que se celebra cada 21 de marzo. Guterres calificó de esencial la aplicación de la reciente declaración de los dirigentes reunidos en Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra y de otros instrumentos diseñados para proteger nuestros bosques. Igualmente, destacó la necesidad de que se produzcan acciones tangibles y creíbles sobre el terreno que conduzcan al fin de los hábitos de consumo y las modalidades de producción insostenibles que ponen en peligro a nuestros bosques. Asimismo, pidió apoyo para los países y los pueblos que necesiten gestionar los bosques de forma sostenible. Con el fin de concienciar sobre el problema de la deforestación, el tema elegido para este año 2022 es bosques, consumo y producción sostenible. Este lema supone un llamado a optar por un uso sostenible de la madera, tanto para las personas como para el planeta. Guterres recordó la gran influencia que ejercen los bosques, recordando que nos ayudan a regular el clima, enfrían las zonas urbanas, absorben 1/3 de las emisiones de gas invernadero y son refugio para la diversidad biológica. Pues como ves, Carmen, como puede ver nuestro auditorio, pues son importantes estas declaraciones que se han hecho durante la semana por los máximos dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas, supervivencia, como son el agua, los océanos, los mares y los bosques. Y también, pues, por supuesto, pues todo lo que implica o lo que puede implicar esa confrontación entre Rusia y Ucrania, y en la que pues cada vez se involucran más países. Así es. Bueno, no hemos platicado mucho sobre el problema de Ucrania, precisamente por tu convalecencia, pero a mí me parece un tema, no sé, yo siento que Putin aprovechó el huequito que dejó Angela Merkel como líder de la Comunidad Europea, además de la grave situación económica pues, que nos ha dejado el COVID-19 en el mundo. Sabemos que el mundo pues no aguanta guerras ya, que no estamos en condiciones para eso, ni en el clima, ni en la vegetación, ni en muchas cosas, ni en el ánimo siquiera, ¿no? Después de un COVID que nos tuvo en knockout casi 3 años. Siento que esa guerra de Ucrania pues fue muy fuera de lugar, ¿no? Como que no está el planeta para este tipo de acciones ya. Y sobre todo con la experiencia que tuvimos el año pasado con la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Se me hace que fue toda una lección de historia, toda una lección para la humanidad. Y creo que pues este movimiento de Ucrania, bueno, pues primero inesperado y segundo lugar, creo que no es el momento más apropiado para guerras, ¿no? Sin embargo, ahí están, ahí está, ahí está esa invasión, ahí está ese derrocamiento. Bueno, no sé en qué va a terminar todo esto,
pero se me hace tan fuera de lugar siendo que lo que debería ocuparnos a todos los países del mundo, pues es precisamente en restaurar nuestro planeta en lugar de pensar en ideologías o con quién te va mejor, si con melón o con sandía, pues no, o sea, ya no estamos para eso, ¿no? Ya estamos más bien para sentarnos a diseñar la nueva civilización que no puede ir de la mano con ninguna ideología existente, con ningún sistema existente, porque es un problema nuevo que requiere que nosotros nos adaptemos al planeta, ¿no? Al mundo natural. Nosotros tenemos que adaptarnos a él y no seguir tratando de que el planeta se adapte a nosotros, pues porque ya no lo acabamos precisamente por esa posición equivocada, ¿no? Pero sí siento que esa guerra está muy fuera de lugar y que pues de alguna manera también nos dice que es mejor las energías limpias a estarse peleando por el gas o por cuestiones de ese tipo, ¿no? Como que ya hay muchas propuestas, muchas soluciones disponibles como para todavía seguir pensando en el gas como principal fuente de energía para los inviernos y todo eso. Yo pienso que ya hay mucha tecnología disponible para poder, pues no sé, pasar unos inviernos menos agresivos, a pesar de que sabemos que sí son más agresivos en algunas partes del mundo. Pero creo que una guerra está completamente fuera de lugar y, bueno, las energías limpias pues no han subido de precio, ¿no? Afortunadamente. Lo que subió de precio fue el petróleo, precisamente, del que ya queremos deshacernos, ¿no? Pero las energías limpias pues no han subido de precio, ahí están y siguen bajando, siguen a la baja, afortunadamente, porque eso nos da esperanza de que podemos reducir las emisiones, ¿no? Pero bueno, esa guerra en Ucrania sí se me hizo tan inesperada como fuera de lugar, ¿no? Como que ahorita ya no está la humanidad para estarse peleando ni el poder, ni la ideología, ni la dirección, sino que estamos todos en una dirección pues que nos está llevando a un barranco eh, muy Así es, peligroso. eh, así es, ha sido un intento de Vladimir Putin de recuperar el poderío ruso y pues la forma que encontró de hacerlo fue aprovechar la pandemia de la COVID eh, y la crisis de energéticos en Europa para revivir un conflicto que no es nuevo, es viejo este conflicto entre Ucrania y Rusia, que han estado en guerras desde 1888, desde antes de la época de los zares, porque Ucrania es un país rico en combustible de la Unión Soviética entonces y de Rusia ahora, pero pues definitivamente Vladimir Putin se equivocó, creyó que iba a ser muy fácil llegar y apoderarse de Ucrania y de otros países cercanos, y pues la verdad es que no le ha sido nada fácil y por el contrario, ya están vaticinando su derrota, independientemente del bloqueo económico que le han impuesto toda Europa y Estados Unidos a las inversiones Pues yo veo que tomó control muy pronto, ¿no? De Ucrania, o sea, al gobierno ruso y a sus inversiones. Esta guerra ha impulsado, sí, desafortunadamente esta guerra ha impulsado nuevamente los precios de los combustibles fósiles y ha renovado algunas inversiones, sobre todo en Europa y en China, eh, a las energías y a la producción de energías basadas en el carbón. Entonces sí es urgente que los países de la Unión Europea hagan algo para detener esa escalada nuevamente de los combustibles fósiles y reforzar lo que es pues la generación de energías limpias. Al respecto hay una buena noticia porque ya en Europa se está inaugurando una de las primeras fábricas de Tesla, entonces eso pudiera darnos esperanza de que eh, podríamos ir hacia el camino adecuado, ¿no? Pero a esta guerra todavía le falta mucho y
pues hay que esperar a ver hacia dónde nos lleva. Pues en un momento muy, muy desafortunado, yo lo veo, muy desafortunado de un quiebre económico mundial y además de una humanidad que estamos enfrentando una verdad mucho más grave. Mucho, o sea, la emergencia más crítica que hemos tenido en toda nuestra historia, pues la estamos enfrentando. Y con estos distractores de guerras, pues olvida, o sea, yo siento que están completamente fuera de lugar y que ya deberíamos de estar a otra altura, más bien buscar la unión de las naciones para que realmente todas podamos ir hacia el mismo objetivo. Porque si seguimos divididos en países y cada país con su ideología y sus intereses, pues no vamos a solucionar la crisis climática que estamos viendo. Tenemos que poner a un lado esas diferencias, esas fronteras, hacerlas desaparecer. ¿Por qué? Porque el planeta pues tiene su propia, sus regiones ecosistémicas, ¿no? Y en base a eso es lo que nosotros tenemos que adaptarnos a esas regiones ecosistémicas de este gigantesco ecosistema que es el planeta. Y el más importante, pues sí, son los océanos. Gracias a los océanos, pues hay estaciones del año también, épocas de lluvia, épocas de secas, épocas de frío. Gracias a todos esos movimientos que ahorita ya se están desequilibrando completamente por el exceso de población y además por esos gases de efecto invernadero que cuando nos dijeron que teníamos que frenar, no se frenó. No se frenaron esas emisiones precisamente por los intereses de esos empresarios que se ponen ellos por encima de la vida del planeta. ¿No? Pero sí, los océanos tenemos que dejar de contaminarlos, sobre todo la agricultura, que le arrojamos muchos fosfatos, muchos glifosatos que se usan como plaguicidas y como generadores de un crecimiento, bueno, pues no muy natural de los cultivos, ¿no? Que a la larga pues acaba dañando a los suelos en donde se usan ese tipo de agroquímicos, a la larga pierden fertilidad. ¿Por qué? Porque cuando los están usando pues se absorbe, sus nutrientes se acaban. Precisamente por eso salen cosechas pues tan grandes o tan numerosos los productos, ¿no? Pero a la larga eso va a traer más infertilidad a los suelos que de por sí ya con la falta de lluvias nos está afectando. Pero sí tenemos yo creo que hay que hacer cambios a la regulación mucho más estrictos sobre el uso de estos agroquímicos que están llevando pues a que aumenten las zonas muertas en los océanos. Donde hay desembocadura de ríos, existen zonas muertas y esas zonas muertas se acercan los peces y mueren de asfixia. Y siguen aumentando, además de los plásticos que ya ocuparon mucho espacio, ¿no? Y la sobrepesca. Pero sí, los océanos son importantísimos. El fitoplancton, pues es el que produce la mayoría del oxígeno en la Tierra y sin ese fitoplancton, sin ese ciclo, pues estamos perdidos. Esa acidificación puede hacer que se detenga la absorción de dióxido de carbono de los océanos. Entonces, como ya es demasiado dióxido, pues ya los océanos están acidificando por ese proceso que ya es exagerado, ¿no? Que es un proceso ya de sobreexplotación de los océanos y es un problema gravísimo porque los océanos pues son el balance de muchas cosas en nuestro planeta, ¿no? Y sin ese balance, bueno, pues vamos a acabar perdiéndolo todo. Y esos problemas del agua dulce en tierra, o sea, son grandes problemas, ¿eh? Los que estamos viendo en esta semana. Y el problema de los bosques. Ciertamente hemos perdido muchos más bosques de los que se deberían de haber perdido, porque bueno, pues ya estamos, eh, precisamente si el océano ya batalla para absorber el dióxido de carbono, pues sin bosques, pues menos absorción va a haber y obviamente nuestra salud y el calentamiento global pues se aceleran. Pero sí son aspectos muy importantes todos los que están aquí puestos sobre la mesa, Miguel Ángel. Así es, y tenemos que, como ciudadanos, tenemos que vigilar que estos recursos se cuiden y que los gobiernos hagan lo necesario para cuidarlos. Tenemos el caso de México,
donde pues se tiraron cerca de 20,000 árboles en la selva eh, maya para construir el famoso Tren Maya, y de pronto dicen que siempre no va por ahí y cambian la ruta y ahora hay que tirar otro tanto de árboles, otros 20,000 árboles. Y es mentira eso de que los están trasplantando. Imagínate, ¿quién va a trasplantar árboles que tienen años de estar ahí? Se necesitaría maquinaria enorme, costosa, que México no tiene. Entonces, eso de que los están trasplantando a otros lados, que no, y que no nos quieran ver la cara, ¿no? Pues sí, Los deforestaron, los tiraron y lo peor es que por donde ahora pretenden que pase el Tren Maya no solamente van a afectar a los árboles, a la selva y a la fauna que vive en ella, va a pasar sobre los cenotes. Entonces va a dañar el sistema hídrico de gran parte de la península de Yucatán. ¿Y así todo por es, qué? Por un negocio, por un capricho presidencial que a final de cuentas no va a servir de nada. Porque así es. el tren pasando por donde pretenden que pase se va a hundir. Se va a hundir por las características del suelo, porque son cuevas, porque son cenotes, porque es un suelo poroso Sí, que no va a soportar ni el peso ni las vibraciones. o sea, todo el esfuerzo y toda la inversión pues se van a perder. Y tanto que hemos necesitado ese dinero para una Así es, recuperación económica post-COVID. Yo creo que sí, sí se ha invertido en lo equivocado, ¿no? Y yo veo que se siguen vendiendo totalmente. glifosatos para la agricultura, veo que las sequías, bueno, con Sembrando Vida, pues van a Sí, aumentar, ¿verdad? Por toda sí, la es que nos dicen una deforestación. cosa y hacen otra. Así es. Entonces, Precisamente, hablando de esto, hablando de esto de que nos dicen una cosa y hacen otra, el martes se publicó en el Diario Oficial la declaratoria del lago de Texcoco como área natural protegida. Y la pregunta es, ¿y cómo van a convertirla en área natural protegida y quién la va a cuidar si dejaron sin presupuesto a la CONAMP, a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas? así es, no hay presupuesto para nada, ni siquiera para que las plantas tratadoras de aguas residuales funcionen. Y eso es una cuestión indispensable, tratar las plantas, perdón, tratar las aguas residuales. Así es. Este, pues, pues no estamos en lo que deberíamos de estar en nuestro país, no estamos en lo que deberíamos de estar trabajando en armonía o en, no sé, en coordinación con todos estos aspectos, bosques, agua, océanos, todo lo que son la agricultura regenerativa. Deberíamos de estar encaminados a todo eso en lugar de proyectos, pues que no nos van a llevar a resolver ninguno de estos problemas tan graves que tenemos, ¿no? Sí es un problema muy serio. Eh, ¿No? Y que van a crear otros. sí, y en una población que sigue aumentando y cuya demanda de agua y de todos los servicios pues sigue en aumento. Y la verdad es de que solamente se van a empeorar las situaciones si sigue creciendo la población de la manera en que lo está haciendo y los ecosistemas no se están recuperando. Eso nos va a llevar a crisis más graves todavía. Pero necesitaríamos ya estar trabajando en esas soluciones para evitar un escenario peor en todo este sentido, ¿no? Eh, y los bosques sobre todo. Yo he preguntado, ¿verdad?, si hay manera de declarar más zonas naturales protegidas. Y desafortunadamente ya casi toda, pues en los terrenos, ¿verdad?, están ocupados ya por intereses privados y por gobiernos y por muchas otras cosas, fraccionamientos. Entonces el uso de la tierra ya está muy, muy, muy acaparado, ¿no? Las tierras ya están muy acaparadas y es ya más difícil proteger más zonas. Pero sí lo tenemos que ir haciendo de alguna forma o de otra, o generar leyes o generar políticas. Por ejemplo, el Papa en la encíclica Laudato Si, él propone
un punto muy interesante en el que habla de la expropiación del planeta. Es decir, expropiarlo ¿para qué? Para ya no seguir comerciando con sus recursos naturales y poderse recuperar, ¿no? Todos estos ecosistemas. Si los seguimos viendo de una forma comercial, pues nos vamos a seguir perdiendo, ¿verdad? Hasta que ya no haya manera de recuperarlos. Pero yo creo que sí tendríamos que pensar en, no nada más en la unión de las naciones, sino también en declarar la tierra ya como una propiedad no tocable, o sea, que no se puede usar como negocio el planeta, ¿no? Sino ya vivir otro tipo de economías, otro tipo de organización en nuestra civilización que nos permita precisamente recuperar la vida que estamos perdiendo a pasos rapidísimos, a pasos agigantados. ¿Tú qué tipo de soluciones has llegado a pensar, Miguel Ángel? Tendríamos que basarnos en las soluciones que proponen los pueblos originarios, de dejar los recursos donde están, dejarlos en la tierra o debajo de la tierra. Cambiar los hábitos de consumo totalmente, cambiar también los hábitos de producción, ya no hacer esta obsolescencia programada, donde las cosas tienen una duración determinada por los propios fabricantes, para que pasado ese tiempo tú los tengas que cambiar y no los puedas reparar. Ahora, tenemos que ir hacia la economía circular, hacia lograr que los productos que compramos puedan ser reparados y puedan durar, pues como decimos popularmente, ¿no? Hasta que se acaben. Y no cambiarlo únicamente porque pues ya el software se modificó y ya no, tu aparato ya no funciona con el que tenía anteriormente, y entonces tienes que cambiarlo o por moda. Y hablando de moda, pues también cambiar la forma de utilizar el vestuario, ¿no? Ahorita cada 3 meses mucha gente cambia de atuendos por moda simplemente. ¿Y a dónde van a parar todas esas prendas? Pues ahí al desierto de Atacama, en Chile, donde está el mayor tiradero de moda del mundo. Entonces, todo eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que ser, como dicen ahora los chavos, más vintage, ¿no? Tenemos que aprovechar más todo lo que tenemos, todo lo que compramos, porque además pues nos está costando y nos está costando no solamente dinero, sino es nuestro esfuerzo eh, con el que nos estamos haciendo de algunas cosas para que a la vuelta de 1 o 2 años las tengas que cambiar. Entonces tenemos que cambiar los hábitos de producción, los hábitos de consumo. Tenemos que dejar los recursos naturales donde están, en la tierra, debajo de la tierra. Tenemos que buscar las soluciones que sean naturales. O sea, sí se habla del hidrógeno como en un tipo de energía limpia, pero hay que ir por el hidrógeno verde, el hidrógeno generado por la propia naturaleza y no el que se genera químicamente. Entonces hay una serie de soluciones que podemos instrumentar, que podemos encontrar, que la ciencia ya está trabajando en eso, pero hay que buscar la forma de poder encadenar lo que la ciencia está trabajando, lo que la ciudadanía necesitamos, con lo que el gobierno quiere. Y obviamente el gobierno no quiere quitar muchas de estas actividades productivas porque a final de cuentas son las que le pagan. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo en la moda yo veo que con el tiempo la regulación pues va a tener que evitar colores o estampados que lleven demasiado sacrificio de pinturas y de agua, ¿no? Del tratamiento de las aguas. Yo pienso que llegaremos a un momento en que la producción de la ropa va a ser la misma en todo el mundo, pero va a ser sobre diseño, o sea,
para el número de personas que exactamente esté planeado que haya en el planeta, para no rebasar esa producción, para no rebasar los límites del agua, para entrar en esos procesos de pintura y de estampados. Yo pienso que la humanidad, nosotros tenemos que cambiar mucho nuestros propios hábitos de consumo, ¿no? Estar dispuestos a decir, sí, ya no me interesa la moda, ya no me interesa tener un vestido fuchsia o un vestido de tantos tonos, porque sabemos que eso afecta a la naturaleza, causa un impacto muy grande en el agua, en las aguas residuales. Entonces, todo eso que la humanidad realmente no tiene como indispensable, pues eso es lo que más hay que cambiar, ¿no? Hay que dejar de producir las cosas que realmente no sirven, no tienen mucha utilidad, ¿no? Muchos objetos, muchas decoraciones. Hay casas que están hechas de madera, los escalones, todo, pasillos, todo, y ves ahí están los bosques en las casas, aquí están en nuestras casas, ¿no? En los closets, en todos lados. Entonces cambiar y aprender a sustituir también esos materiales que estamos usando en nuestra vida cotidiana. Poco a poco ir cambiando a materiales que van a durar muchísimo más, pero que no van a implicar el sacrificio de árboles, ¿no? Ir cambiando a materiales que sí sean renovables y que no afecten de ninguna manera el balance de los ecosistemas. Yo pienso que sí, la humanidad tiene que vivir ya de una forma muy distinta, ya no podemos ser consumistas, ya el comercio pues ya perdió su atractivo incluso, ¿no? O sea, esa sed de crecimiento económico ilimitado, o sea, como que ya no es una realidad, ya no es la realidad de nuestro presente, sino que vamos a tener que ir determinando qué se va a producir y qué ya no se va a producir. Lo que ya no sirve ya no se debe de producir, ¿no? Lo que no le hace bien al planeta ya no debe producirse. Y así vamos a tener que ir dejando muchas cosas si realmente queremos aspirar a recuperar nuestros ecosistemas. En este planeta tenemos que cambiar de raíz muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero sobre todo nuestros hábitos de consumo. Ya no podemos vivir en una sociedad consumista. Incluso prendes la tele y lo que ves son balazos y balazos porque la industria bélica pues sigue funcionando, ¿no? Y tienes que estar viendo programas extraviolentos. ¿Por qué? Porque les conviene seguir vendiendo pistolas y ametralladoras y balas, ¿no? Entonces nos alimentan de eso. Y eso quieren que consumamos, eso quieren que compremos, ¿no? Armamento y todo eso y para generar más violencia. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Con esto de la guerra. Pero sí, no podemos seguir haciendo lo mismo, viendo lo mismo, produciendo lo mismo para radio, para televisión. Las empresas van a tener que ser muy distintas, ¿no? Muy distintas, o si no es que van a terminar en las empresas, ¿para qué? Para dar paso a una producción comunitaria de alimentos, a una producción comunitaria, pues no sé, hasta la manera en que hacemos nuestras casas va a tener que cambiar. Todo vamos a tener que cambiarlo si queremos salir adelante. Y bueno, ese es mi punto de vista. No, y definitivamente así tiene que ser. Ya las ciudades sustentables que se están proyectando para el futuro, pues traerán el uso de tecnologías para disminuir el consumo de energía, para optimizar el consumo de agua, para reutilizar las mismas aguas ahí mismo, ya tratadas, y también para usar menos cemento, porque el cemento es es uno de los más contaminantes. Entonces, poco a poco tendremos que ir cambiando. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha venido encima. Sí, los cambios deben ser más rápidos. Así es. Mucha gente no hacía nada para tratar de frenar o de evitar el cambio climático, porque pues la ciencia nos decía, es que se prevé que para el año 2100 va a pasar esto, va a pasar aquello. Y la gente decía, es que está muy lejos, ya no me toca verlo, ya les tocará a mis bisnietos o tataranietos. Pero de pronto, a la vuelta de unos años, resulta que ya no estamos hablando de 2100, ya ni siquiera de 2050, ya estamos hablando de 2030.
y 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, y aparte, ya lo estamos sufriendo. Ya en este año, por ejemplo, la primavera empezó casi 15 días antes. Los calores los empezamos a padecer esos 15 días antes y estamos viviendo temperaturas extremas en muchos lados. Esta semana en España han estado casi prácticamente incomunicados por las heladas, por las nevadas. Yo tenía una entrevista con un medio español y la tuvimos que posponer en 2 ocasiones porque debido a las nevadas no tenían servicio de comunicación. Entonces, ya no es algo que vaya a pasar dentro de 100 años, es algo que ya estamos viviendo, que ya estamos padeciendo todos y que aún así no queremos ver, porque precisamente hay muchos distractores que nos hacen voltear a todos lados, menos a donde tenemos que ver. Así es. Sí, ya no, el mundo ya no es ya no es la misma cosa. Por ejemplo, yo tengo 3 años de no comprarme ya ropa. Yo ya dejé de comprarme ropa precisamente para evitar que la industria textil siga creciendo, que siga contaminando, que se sigan. Y así vamos a tener que dejar atrás muchos hábitos, ¿no? Muchos hábitos de consumo para poder sobrevivir un poquito más, cuando menos alargar el tiempo en el que finalmente, bueno, pues los ecosistemas van a tronar, ¿no? Llegará un punto, pero pues a lo mejor lo podemos retrasar 1000 años, a lo mejor más tiempo. O sea, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque las cosas no se agoten así sin ningún raciocinio, sin ninguna consideración, sin ninguna reflexión. No podemos seguir al mismo ritmo sin ninguna reflexión y sin detenernos a decir, bueno, esto ya no puede continuar. Y tomar las decisiones en el momento correcto, ¿no? Pero hacernos a la idea de que ya no podemos funcionar igual que antes. Ya no, la civilización ya nunca va a volver a ser la misma, especialmente No, después del COVID. así es, y te repito, nosotros como sociedad, como ciudadanos, somos los que tenemos que empujar. Tenemos que empujar a todos, a empresarios, al gobierno, a los mismos ciudadanos. Y no es posible que sigamos viviendo con un ritmo en el que necesitaríamos 4 planetas similares a la Tierra para satisfacer lo que decimos que son nuestras necesidades actuales, Ujú. con un gran desperdicio de recursos. Así es. Y se sigue planeando, ¿eh? O sea, se sigue planeando construcción, empresas, crecimiento económico, como calculando que la población va a seguir creciendo y todo eso, pero ¿en dónde está ese detener esa población que está creciendo tan exponencialmente, ¿no? Para empezar, ya no podemos seguir planeando sobre el mismo número de personas. Al contrario, tenemos que hacer planeación para que vaya bajando y bajando y bajando la explosión demográfica. Pero sí, del 2050, de 1950 a la fecha hemos visto cómo tanto la población mundial creció exponencialmente, pero también los cambios climáticos, también las temperaturas y cada año tenemos más días de calor y menos días de frío. Y así se nos está cambiando la vida y la verdad es de que hay mucho que hacer y mucho que cambiar, pero no se está tomando las medidas que deben de ser, al ritmo que deben de ser y sobre todo adaptarnos, ¿no? En que sí tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Si no lo hacemos, ¿verdad? No vamos a sobrevivir, ya no va a haber otras generaciones que puedan disfrutar de, pues, de esas especies que nosotros hemos visto desde pequeños, ¿no? Esos océanos que antes estaban llenos de vida, o sea, no podemos seguir sacrificando eso, ¿no? Ojalá que ellos puedan seguir viendo lo mismo que tú y yo vimos de niños, cuando se podían ver las estrellas, cuando había muchos árboles en todo el planeta, cuando el agua estaba limpia todavía. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo para detener ese crecimiento irracional, tanto de la población como de los negocios infinitos, ¿no?
que son infinitos pero no, el planeta ya se nos acabó, ya esos negocios ya ni siquiera se puede pensar en ellos, ¿no? Ya no podemos pensar en una economía que sigue creciendo de manera exponencial, porque no, ya no tenemos, el planeta ya se le acabaron los recursos. Entonces tenemos que pensar de otra manera la civilización, imaginarla de una manera muy distinta, pero sobre todo muy adaptada a recuperar a la naturaleza. O sea, que ella es la que tiene que determinar nuestra vida, no nosotros, la vida de la naturaleza para que nos sirva. Ya no, ya tenemos que cambiar ese papel. Así es. Y, y si no, pues la naturaleza buscará la forma de arreglar todo, de y como muestra, pues ahí están las pandemias, ¿no? Ahí está ahorita la COVID, y si no le damos respiro a la naturaleza, pues lo más seguro es que tengamos otras pandemias iguales o peores que esta, y el resurgimiento de enfermedades que creíamos ya desterradas. Estaba leyendo que pues acaban de detectar un brote de polio que ya estaba casi erradicada, pues ya detectaron brotes de poliomielitis en África. Entonces, tenemos que prepararnos también para lo peor, ¿no? Ujú. Sí, mientras más contaminada esté la atmósfera, mientras más se caliente el planeta, pues más enfermedades va a haber, enfermedades infecciosas, mientras más contaminada esté el agua, va a haber más muertes por contaminación que causa diarreas y problemas muy serios, o sea, todo porque no estamos deteniendo, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento en que tenemos que hacerlo. Así es. Y al quitar los recursos de su lugar de origen, pues también vamos a provocar la zoonosis, o sea, que los animales estén más cerca de los humanos y por lo tanto pasándole una serie de enfermedades de las cuales no vamos a estar listos para atacar. Y otro problema que ya se ha hablado de él, pero que tampoco le hemos hecho caso, es que con el deshielo, pues también muchas bacterias prehistóricas a salir a la luz y podrían causar una serie de enfermedades que ni siquiera imaginamos. Así es. Simplemente un océano sin vida sería la muerte de todo el planeta, ¿no? Simplemente es, o sea, de todos estos temas que vimos hoy, con uno que nos falle, con uno que dejemos de atender, pues seguiría una cadena de eventos muy desagradables, ¿no? En todos los sentidos. ¿Sí? Y hablando de cosas desagradables, pues ya el gran arrecife de coral de Australia presenta el mayor blanqueamiento de su historia en estos días. Y tú sabes que los corales pues, son también ecosistemas de los cuales dependen muchísimas especies. Así es. Los océanos absorben dióxido de carbono, producen oxígeno y alimentan a muchas especies, pero pues los estamos asfixiando. Entonces, simplemente los océanos, toda la vida que representan y que están muriéndose por nuestra culpa. Así es, y eso hay que recalcarlo, hay que resaltarlo. O sea, los culpables de todo lo que estamos viviendo somos los seres humanos. Así es, Y somos por lo nosotros. tanto, los que tenemos las soluciones, o los que debemos tener las soluciones, somos los seres humanos. Así es. Sí, es que mucha gente mentía, ¿verdad? Anteriormente diciendo que estábamos viviendo un proceso natural de cambio climático, pero no, muy lejos de ser lo que realmente dicen o defendían estos personajes, ¿no? Muy lejos de esa realidad. Lo estamos provocando nosotros todo. ¿Por qué? Porque no estamos planeando las cosas como deben de ser y vemos al planeta como algo infinito y la verdad es de que ya dio al máximo que tenía que dar y todavía lo están pensando algunas personas si cambiar o no cambiar, si cambiar la regulación o no cambiarla, si detener esas guerras o no cambiar o no detenerlas, si unir a la humanidad o no unirla. O sea, ya son cuestiones que ya no deberíamos de estar pensando. O sea, eso ya Ni, lo tuvimos que ni haber superado, discutiendo. ni discutiendo. O sea, eso ya tuvo que haberse hecho en su momento, ¿verdad? Pero bueno, Así es. en fin, Miguel Ángel, pues te agradecemos muchísimo estos reportes
muy contentos de que estés ya de regreso y Gracias. esperamos que pronto podamos tener otra plática con Juan Carlos para que nos siga hablando sobre las soluciones posibles sobre el agua. Claro que sí, lo vamos a buscar y a volverlo a invitar para que esté con nosotros. Sí, ojalá que se anime para que no nos deje en ascuas sobre las soluciones que podemos manejar. Sí, vamos a ver de qué forma hacemos compatible su agenda con la de nosotros. Sí, claro, ojalá que sí. Bueno, pues te doy gracias a nombre del auditorio de Plataforma Radio Digital, al staff y a mis compañeros del equipo de Laudato Si en Toluca. Te damos las gracias por los reportes y te damos la bienvenida de regreso y te esperamos en la siguiente semana. Muchas gracias, Miguel Ángel. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. Gracias al Movimiento Laudato Si, a nuestro staff, pero especialmente a nuestro auditorio. Y también invitarlos al sábado, me van a entrevistar para un programa de Nueva York, Ujú. una periodista dominicana, me invitó a estar en su programa. Entonces, se llama Ana María TV. En nuestras redes sociales, en Facebook, ahí podrán ver la invitación. Ahí vamos a estar hablando de cambio climático y también ya les pasaremos también, subiremos las ligas de los programas que grabamos para España también. Nos entrevistaron sobre lo mismo, los temas de cambio climático y el periodismo ambiental. Entonces ahí los vamos a tener y ojalá nos puedan acompañar. Claro que sí. Pasaremos las ligas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos en la próxima emisión. Claro que sí. Buenas Buenas noches. noches.